Hi, welcome back to our at-home Lamrim retreat. Hola, bienvenidos de vuelta a nuestro retiro del Amrim en casa. Thanks again to Stanley for coming back. You didn't run away. Gracias nuevamente a Stanley por regresar, no huiste. And we're on session 20, day number 20. Y estamos en la sesión 20, día número 20. And the title of this session is called A Self-Perpetuating Wheel of Pain. Y el título de esta sesión se llama Una rueda de dolor autoperpetuada. And the image we're using Y la imagen que estamos usando is a downward cycle staircase. es una escalera de caracol en ciclo descendente. Now, this word self-perpetuating is very important. Ahora, la palabra autoperpetuante es muy importante. Like there's a actually I had a watch made recently by a Swiss friend. De hecho, mandé a hacer un reloj recientemente por un amigo suizo, For Veronica, para Verónica. and it took him a year to make it, so it's a very nice watch. Le tomó un año hacerlo, así que es un reloj muy bonito. I said Y dije, I was trying to figure out this winding thing, estaba tratando de entender esta cosa de bobinado. and it took a year. It cost a lot of money, and I said, well, I called him. I said, it's not working. Ya sabes, tomó un año, costó mucho dinero, entonces lo llamé y le dije, oye, no funciona. He said, what's wrong with it? Él dijo, ¿qué le sucede? I said, I'm trying to wind it, and it's not Le working. dije, estoy intentando darle cuerda y no está funcionando. He said, Gesla, it's a self-winding watch. Y él dijo, Geshe-la es un reloj que se autobobina. That like, what's a self-winding Y dije, ¿qué es watch? un reloj que se autobobina? He said, every time you move, Él dijo, cada que te mueves, it winds it again. se da cuerda nuevamente. It winds itself. Se autobobina. And Sansara, Y Sansara, let's talk about this word Sansara. hablemos de esta palabra, Sansara. First of all, the correct pronunciation Primero que nada, la pronunciación correcta is Sansara, like S-A-N, not S-A-M. es Sansara como S-A-N y no S-A-M. You hear a lot of people say Samsara, Escuchas a muchas personas decir Samsara and that's a mistake based on the English letters used to show Sanskrit. y ese es un error basado en las letras del inglés para mostrar el sánscrito. But according to the rules of Sanskrit, Pero de acuerdo con las reglas del sánscrito, before S, an M changes to an N. antes de una S, una M cambia por una N. So we should say Sansara. Así que deberíamos decir Sansara. And you tell people, how you doing today, Stanley? Y ya sabes, tú diles a las personas, ¿cómo estás, Stanley? They say, Samsara is being bad Y dicen, to me. oh, Samsara está siendo malo conmigo. This Samsara is really bad. Este Samsara es realmente malo. I'm thinking to move to Hawaii. Estoy pensando en mudarme a Hawái. That's not Samsara, okay? Entonces, ese no es Sansara, ¿ok? And this world is not Samsara. Get used to it. Y este mundo no es Sansara, This acostúmbrate. world is not Samsara. Este mundo no es Sansara. Samsara is a kind of self-winding mechanism. Sansara es un tipo de mecanismo autobobinable. You get trouble, Tienes problemas, which comes from doing something bad. los cuales vienen de hacer algo malo, And to get out of the trouble, y para salirte de los problemas, you do something bad. haces algo malo. Then you get more trouble. Entonces tienes más problemas. And that becomes a cycle. Y eso se convierte en un ciclo. To talk about it in real terms, Para hablar de ello en términos reales, in the two husbands example, en el ejemplo de los dos esposos, the wife, okay, it could be the husband, okay, but we just use the wife. la esposa, podría ser el esposo, ok, pero solo usamos a la esposa. The wife yells at the kids on Friday. La esposa le grita a los niños el viernes. She hears her words, they plant a seed in her mind. Ella escucha sus palabras y estas plantan una semilla en su mente. Next Wednesday, that seed opens El próximo miércoles, when she walks in the kitchen esa semilla se abre cuando entra en la cocina and her husband says, "You're stupid." y su esposo dice, tú eres estúpida. Then automatically she says, I didn't say anything. And he Después called me ella stupid. automáticamente dice, yo no hice nada y él me llamó estúpida. I didn't do anything.
anything. Yo no hice nada. How many thousand times you said these words? ¿Cuántas miles de veces has dicho estas palabras? I didn't do anything. My wife yelled at me. Yo no hice nada y mi esposa me gritó. You know, I do something, she don't yell at me. Hago algo y ella no me grita. Just kidding. Solo bromeo. Then she yells back. Entonces ella grita de I regreso. just got home. Acabo de llegar a la I casa. didn't say anything. Yo no dije nada. You attacked me, called me Tú me stupid. atacaste, me llamaste estúpida. Then because she doesn't understand, she gives the answer, I'm not stupid, you're stupid. Entonces, porque ella no entiende, da una respuesta. Yo no soy estúpida, tú eres el estúpido. She hears her own words. Ella escucha sus propias palabras, They plant a seed in her mind. plantan una semilla en su mente. Next week, that seed opens in the kid's bedroom. La semana siguiente, esa semilla se abre en la recámara de los niños. The kids are bad. Los niños se portan mal. She's, I didn't do anything, the kids are bad. Ella dice, yo no hice nada, los niños son And then malos. that is a samsara. Y entonces ese es un samsara. Okay? It's one self-winding watch. Es un reloj que se autobobina. And you have thousands going on at the same time. Y tienes miles sucediendo al mismo tiempo. You can even yell at somebody in your office at work, Puedes incluso gritarle a alguien en tu oficina en el trabajo and that seed will open at home, y esa semilla se abrirá en casa, 20 miles away. a 20 millas de distancia. And your husband will yell at Y you. tu esposo te gritará, Oh, Gisela, I didn't know. ay, Geshe-la, no sabía I can make a bad seed at work. que podía ser una mala semilla en el trabajo, It will open in my kitchen at home. que se abriría en mi casa en la cocina. Yes. Sí. But why? ¿Por qué? You brought the bad seed in the suitcase from home. You brought it home and it opened there. Tú trajiste la mala semilla en la maleta de tu casa, la trajiste a casa y se abrió ahí. So this session number 20, Así que en esta sesión número 20 we're going to talk about the idea that samsara tends to create more samsara. hablaremos acerca de la idea de que Sansara tiende a crear más Sansara. Let's go to the text. Vayamos al texto. Tendel didagnama ngamale chima chima kene. So sets of cause and effect. Entonces, grupos de causa y efecto, Earlier sets of cause and effect grupos previos de causa y efecto, can also trigger later sets of cause and effect. también pueden disparar grupos de causa y efecto posteriores. Gewa gashi so dunga tamche kurmo nyongwayin. Therefore, Por lo tanto, it tends to repeat itself. tiende a repetirse a sí mismo. Reborn, Renacimiento, get old, envejecer, die. morir. During the reborn, you did more seeds. Durante el renacimiento creaste más semillas. Then it's core more means it happens in cycles. Después, core more significa sucede en ciclos. Big sansaras that take 3 lifetimes, Grandes sansaras que toman 3 vidas. and little sansaras with your kids and your husband that takes 3 days. Y pequeños sansaras con tus hijos y tu esposo que toman 3 días. Le chiki debut tendaki yunla. Now Ahora, she yells at her kids on Friday, ella le grita a sus hijos el viernes. and then on Wednesday when she comes home, that seed opens and her husband yells at her. Y luego el miércoles cuando regresa a casa, esa semilla se abre y su esposo le grita. During the yelling by the husband, which is a result of a seed opening, Durante la gritada del esposo, lo cual es el resultado de una semilla abriéndose, she's getting upset and new seeds are being planted at the same 5 minutes that the old seeds are opening. ella se está molestando y nuevas semillas se están creando durante los mismos 5 minutos que las viejas semillas se están abriendo. At the end of one mini samsara, Al final de un mini sansara, 3, 4, 5 more samsaras are being triggered. 3, 4, 5 sansaras más están siendo desatados. So it's very important to think about that. Así que es muy importante pensar acerca de esto. Listen, Escucha, Buddhism says el budismo dice every cause que toda causa is also a result, es también un resultado and every result y cada resultado is also a cause es también una causa for something else. para algo más. And in the Abhidharma, they struggle to find
some cause which is not a result, or some result which is not a cause. Y en el Abhidharma batallaron para encontrar alguna causa que no es un resultado o algún resultado que no es una causa. They like to say the last moment before you reach nirvana. Les gusta decir que el último momento antes de que alcances el nirvana, That's a result, ese es el resultado, but it's not a cause. pero no es la causa. Because they believe you disappear when you reach nirvana. Porque You see? ellos creen que desapareces cuando alcanzas el nirvana. But that's a famous example of a cause which is not, of a result which is not a cause. Y ese es un famoso ejemplo de un resultado que no es una causa. But it's a wrong example. Pero es un ejemplo erróneo. So while she's getting yelled at by the husband, Así que mientras a ella le está gritando su esposo, at the same moment she's making new causes. al mismo momento ella está creando nuevas causas. Kieshin, gashi gewale juwane, aging and death continue to happen from rebirth. Envejecer y la muerte continúan sucediendo desde el renacimiento. And then misunderstanding your life is continuing to make new seeds. Y luego entender incorrectamente tu vida continúa creando nuevas semillas. Therefore, chi gi chi chane korwe korlo korwe tsawani marikpanyin. So if we dig and find the single cause of all of them, Así que si escarbamos y encontramos la única causa de todas ellas, marikpan means misunderstanding. marikpa significa entendimiento And incorrecto ni means just that one thing. y ñi significa solo esa única cosa. You know, I've been studying Buddhism 50 years. Ya sabes, he estudiado budismo por 50 años o algo así. Hard. I mean, many hours a day. Fuertemente, quiero decir muchas horas al día. And these ideas, Estas okay, ideas, ¿ok? just that example in the kitchen, Solo ese ejemplo en la cocina, that's all you need. eso es todo lo que necesitas. Okay, let's say there's a geshe in the monastery, Ok, supongamos que hay un geshe en el monasterio, studied 30, 40, 50 que years. estudió 30, 40, 50 años. They studied all the jing, all the sutras, Estudió todo el Jing, todos los sutras. and they know all the philosophy. They know all the schools. Y conoce toda la filosofía, conoce todas las escuelas. Or there's one woman O hay una mujer working for some company, que trabaja para una compañía and she comes home, y llega a casa and her husband says, "You're stupid." y su esposo dice, eres estúpida. And immediately she thinks, E inmediatamente ella piensa, "Oh, that's happening because I planted a seed when I yelled at my kids last week." y eso está sucediendo porque planté una semilla cuando le grité a mis hijos la semana pasada. That one idea in one woman's mind in one kitchen Esa única idea en la mente de una mujer en una cocina, she just understood all the sutras about dependent origination, and there's nothing more than that. y ella acaba de entender todos los sutras acerca de la originación dependiente y no hay nada más que eso. And if you ask her, Y si le preguntas, that husband yelling at you, ese esposo gritándote, did he decide to yell at you? ¿acaso decidió él gritarte? Is that why you're getting yelled at? ¿Es por eso que te está gritando? If that woman say, Si la mujer dice, no, not like that. no es así, He's coming from me. él viene de mí. No, but I see some husband yelling at you No, pero yo veo un esposo who gritándote, don't come from you. que no viene de ti. Then if she says, no, that one doesn't exist. Entonces si ella dice, no, It ese was no always the existe. wrong idea. Siempre fue una idea equivocada. I thought he decided to yell at me. Yo pensaba que él había decidido gritarme, But now I understand that he's just coming from me. pero ahora entiendo que él solo viene de mí. I used to think there was a husband in the kitchen who, just before I got home, he decided to yell at me. Solía pensar que había un esposo en la cocina que justo antes de que llegara a casa decidía gritarme. But then I understood dependent origination. Pero entonces entendí la originación dependiente. And I understood he comes from
me yelling at my kids last Y week. entendí que él viene de mí de gritarle a mis hijos la semana pasada. And there's only that one husband in my kitchen. Y está solo ese único esposo en mi cocina. Only one Solo uno, who comes from me. que viene de mí. What percent of that husband come from you? ¿Qué porcentaje de tu esposo viene de ti? 100.000% of that husband come from me. 100.000% de ese esposo viene de mí. Therefore, there's no other husband in the kitchen Por lo tanto, no hay otro esposo en la cocina who decide to yell at me just before I got home. que haya decidido gritarme antes de que llegara a casa. That woman Esa mujer who say that husband is 100.000% coming from me. que dice que ese esposo viene 100.000% de mí, She understands dependent ella origination. entiende la originación dependiente. And when she goes like Y this, cuando le hace así, and there's no other husband in the kitchen. y no hay otro esposo en la cocina, She just saw empty. ella acaba de ver la vacuidad. And she's a master of dependent origination, and she is a master of emptiness. Y ella es una máster de la originación dependiente y es una máster de la vacuidad. Better than a geshe in the monastery who spent 40 years studying dependent origination sutras and emptiness sutras, who doesn't understand the husband. Y es mejor que un geshe en el monasterio que pasó 40 años estudiando sutras de originación dependiente y sutras de vacuidad que no comprende al esposo. So I think it's important to learn all of the backup material. Así que creo que es importante aprenderse todo el material de apoyo, But that doesn't make you a master. pero eso no te convierte en un máster. Master of emptiness. Máster de la vacuidad, Master of dependent origination. máster de la originación dependiente. Any normal person Cualquier persona normal who understands why their wife or their husband is yelling at them, que entiende por qué su esposa o esposo les grita and who understands there's no other husband or wife, y que entiende que no existe otro esposo o esposa, they are a master of dependent origination. They are a master of emptiness, and they have mastered the teaching of the Buddha, all of it. es un máster de originación dependiente, es un máster de la vacuidad y ha dominado la enseñanza del Buda, toda. Okay, let's get back to the book. Muy bien, regresemos al libro. We saw many wheels affecting many, like inside of a watch. Vimos muchas ruedas afectando como dentro de un reloj. And we have that image again. I'm going to show it to you again. Y tenemos esa imagen, te la mostraré These nuevamente. different Estos cogs interacting, gears. son diferentes engranes que interactúan. And I have a crush on Tsongkhapa. I have a crush on My Lama. And nowadays I especially have a crush on Arya Nagarjuna. Y estoy enamorado de Tsongkhapa, estoy enamorado de mi lama. Hoy en día estoy enamorado en especial de Arya Nagarjuna. And here's my favorite picture of Nagarjuna. Y aquí está mi foto favorita de Nagarjuna. I really like it. I don't know. He just looks really cool. En realidad me gusta, no sé, simplemente se ve genial. And we are translating some of Nagarjuna's works in our Mixed Nuts translation group. Y estamos traduciendo algunas de las obras de Nagarjuna a nuestro grupo de traducción Mixed Nuts. The director of the Mixed Nuts translator group, El director del grupo de traducción de Mixed Nuts, which is Nick Lasha, que es Nick Lasha, he's translating one of Nagarjuna's most difficult works. él está traduciendo una de las obras más difíciles de Nagarjuna, Called the 60 Verses. llamada Los 60 Versos. And it's basically a long, essay in poetry about emptiness. Y es básicamente un largo ensayo en poesía acerca de la vacuidad. So again, you're very welcome to go look at these books. Así que una vez más, son más que bienvenidos a ver estos libros. What's it called? DiamondCutterClassics.com. ¿Cómo se llama? DiamondCutterClassics.com o .org. .com. .com. You can go read his
commentary translation for free. Puedes ir a leer su traducción del comentario gratuitamente. And at what's it called? YouTube Tibetan Language Channel. Y en el Tibetan Language Channel de YouTube There's hundreds of classes about Nagarjuna. hay cientos de clases acerca de Nagarjuna, So you should go see them. así que deberías ir a verlos. Okay, here our author Pabanko Rinpoche, Aquí nuestro autor Pabonka Rinpoche he quotes Arya Nagarjuna, cita a Arya Nagarjuna and as usual, it's a poetry. y como de costumbre es poesía. Sumbo dale ni jung de ni le dun jung dun le kyang sum jung si pe korlo de ni yanda yandu kor. Two come from the three. 2 vienen de los 3. 7 come from the 2. 7 vienen de los 2. And from the 7, Y de los 7, again 3. nuevamente 3. It's a wheel of pain Es una rueda de dolor and nothing more. y nada más. And it circles and it circles and it circles. Y da vueltas y vueltas y vueltas. Okay, now he has a commentary. Muy bien, ahora él tiene un comentario. Nyomong Sumle, let me see if I did that. No, okay. Nyomong Sum means 3 of the links are negative emotions. Nyomong Sung significa 3 de los eslabones son emociones negativas. This is 1, 8, and 9. Estos son 1, 8 y 9. Okay, number 1 is misunderstanding your husband. Número 1 es entender incorrectamente a tu esposo. Number 8, simple way you can say, are you sorry you yelled at your husband? And you say no. Número 8, la manera más fácil en la que puedes decirlo es que te arrepientes de haberle gritado a tu esposo y dices no. And number 9 is like, does the husband come from you or from him? Y el número 9 es como, ¿acaso el esposo viene de ti o de él? Oh, I thought about it. I think he comes from him. O lo he pensado y creo que viene de él. So those are 3 negative Así emotions. que esas son 3 emociones negativas They produce 2. y producen 2. What's 2? ¿Qué son 2? 2 means 2 kinds of karma. 2 significa 2 tipos de karma. Link number 2 and link number 10. Eslabón número 2 y eslabón número 10. Link number 2 is fresh karma like the watermelon seed you just put under the ground. Eslabón número 2 es karma fresco, como la semilla de sandía que acabas de poner bajo tierra. And link number 10 is the watermelon seed that got the water and got the fertilizer and it's nice and fat and it's going to open soon. Y el eslabón número 10 es la semilla de sandía que fue regada y fertilizada y está bella y gorda y se abrirá pronto. We've been talking about how to group the 12 into groups. Hemos estado hablando de cómo agrupar los 12 en grupos. So now we have Nagarjuna's grouping. And by the way, Nagarjuna wrote an incredible tiny book, 1 or 2 pages, about the 12 links. Ahora tenemos la agrupación de Nagarjuna. Y por cierto, Nagarjuna escribió un pequeño libro increíble, 1 o 2 páginas acerca de los 12 eslabones. It's called Pratitya Samutpada Hridayakarika, which means verses about the very heart of dependent Y origination. significa versos acerca del corazón mismo de la originación dependiente. So he said, let's group it this way. Entonces él dijo que los agrupáramos de esta manera. In the 12 links, En los 12 eslabones, 3 of them 3 de ellos are negative emotions. son emociones negativas. Number 1, Número 1, misunderstanding. entendimiento Number incorrecto. 8, Número like 8, light. como la luz. How do you say it? ¿Y cómo se dice? Light. Or we can say being happy about your bad seeds. Podemos decir estar feliz acerca de tus And then malas number semillas. 9, Y luego número 9, totally not understanding those bad seeds and giving them more fertilizer. completamente no entender esas malas semillas y darles más fertilizante. So in Nagarjuna's way of grouping the 12, Así que en la forma de agrupar los 12 de Nagarjuna, look, 3 of them are negative mira, emotions. 3 de ellos son emociones negativas. What's your second group, ¿Y Nagarjuna? cuál es tu segundo grupo, Oh, Nagarjuna? that's the 2 of them belong together because they're karma. Oh, es esos 2 que pertenecen juntos porque son karma. There's the skinny seed that you first put under the ground. Está la semilla flaca que pones primero bajo tierra
I'm not stupid, you're stupid. Yo no soy estúpida, tú eres estúpido. And then there's the big fat seed Y luego está la gran semilla gorda, that's ready to produce some bad result for you. For example, next week your kids will not behave. que está lista para producir algunos malos resultados para ti. Por ejemplo, la próxima semana tus hijos no se comportarán bien. Then one of the things I love about Nagarjuna the most, Y luego una de las cosas que amo más de Nagarjuna, he understood what Miles Davis said. Miles Davis is the greatest jazz player of all time, maybe. él entendía lo que Miles Davis dijo. Miles Davis es el músico de jazz más grandioso de todos los tiempos, quizá. And his most famous quotation Y su cita más famosa is about jazz. acerca del jazz, Less is more. menos es más. So it's not how many notes you can play. Así que no se trata de cuántas notas puedas tocar. It's what notes do you leave out, and the other notes become more powerful. Se trata de qué notas decides dejar fuera y las otras notas se vuelven más poderosas. And Nagarjuna is unbelievable at giving less, which becomes more. Y Nagarjuna es increíble para dar menos que se convierte en más. Hey Nagarjuna, we had all these groups in 12. You only got two. Hey so far. Nagarjuna, teníamos todos estos grupos, 12, y tú solo tienes 2 hasta el momento. 3 of the 12 links are negative emotions. 3 de los 12 eslabones son emociones negativas. 2 of the 12 links are karma. 2 de los 12 eslabones son karma. What about the other 7? ¿Qué hay de los otros 7? Other 7? Como otros 7, I got one word. tengo una palabra. Pain. Dolor. Okay. So he's like this. 3 are negative emotions. Así que es así. 3 son emociones negativas. 2 are karma. 2 son karma. 7 are, 7 son... he says a bad word, you know. Dice una mala palabra. 7 are just pain. 7 son solo dolor. Let's review what those 7s are. Revisemos lo que son esos 7. Link number 3, Eslabón número 3. your mind going into your Tu mom. mente yendo dentro de tu mamá. Number 4, link number 4, Eslabón número 4. your body and mind inside your Tu mom. cuerpo y mente dentro de tu mamá. Link number 5, Eslabón número 5. your sense organs growing. Tus órganos sensoriales creciendo. Link number 6, Eslabón número 6. they make contact with the outside world and the inside world. Hacen contacto con el mundo exterior y el mundo interior. Link number 11, Eslabón número 11. getting born in this kind of place. Nacer en este tipo de lugar. Link number 12, Eslabón número 12. getting old and dying in this place. Envejecer y morir en este lugar. So then I kind of see it as a conversation. Así que lo veo como una conversación. I think Nagarjuna's in a Starbucks. Pienso que Nagarjuna está en un Starbucks. He's like, just drinking coffee and talking with his friend. Simplemente está tomando café y platicando con su amigo. And his friend's like, yeah, so you covered all 12. Y su amigo está como, sí, así cubriste todos los 12. 3 negative emotions, 3 emociones negativas, 2 karma, 2 karma and 7 complete poop in your life. y 7 popó total en tu vida. And his friend's like, Y su amigo está como, yeah, Nagarjuna. sí, Nagarjuna, You got anything else to say? ¿tienes algo más que decir? Yeah, I'll tell you something really bad. Sí, te diré algo muy malo. The 7 poop links caused the 3 negative emotion links again. Los 7 eslabones de popó causan los 3 eslabones de emociones negativas nuevamente. So now Nagarjuna took us to a new place, and it's so short, you almost miss how significant it Así is. que ahora Nagarjuna nos llevó a un nuevo lugar y es tan corto que casi se te pasa cuán importante es. Yeah, 3 negative feelings. They make you make karma. Sí, 3 sentimientos negativos te hacen hacer karma. Then if you make karma, you get this body and mind and suffer. Después, si haces karma, obtienes este cuerpo y mente y sufres. Oh, and Y those suffers, they make another set of 3 bad thoughts. esos sufrir hacen otro tipo de 3 malos pensamientos. And those make another 2 karmas. Y esos hacen otros 2 karmas. And those make another 7, and they make another 3, and they make another 2, and they make another 7. Y esos hacen otros 7, y esos hacen otros 3, y esos hacen otros 2, y estos hacen otros 7. Jungwa songashin korwe sipe korlo gimi chepa kor. Therefore, it's a self-perpetuating wheel.
Por lo tanto, eso es una rueda que se autoperpetúa And it has been turning for time with no beginning, without a single break. y ha estado girando desde tiempos sin principio sin un solo descanso. And as long as those 12 links circle, we will have pain. Y mientras esos 2 eslabones giren, tendremos dolor. Okay, that's the very cheerful session number 20. Muy bien, esa es la muy animada sesión número 20. Thanks again to Stanley for translating. Gracias nuevamente, Stanley, por traducir. And we'll see you tomorrow at session 21, Y nos vemos mañana en la sesión 21, which is called Seeing That the Jail is a Jail. que se llama Ver que la cárcel es una cárcel. See you tomorrow. Nos vemos mañana.